¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a esta nueva edición de Hay Vida en Martes en espacio Fundación Telefónica, que hoy cuenta con un valor añadido. No solo tenemos este estupendo auditorio situado en un edificio soberbio y con un montón de exposiciones de lo más interesante, sino que contamos con aire acondicionado, amigos. Y eso, con la que está cayendo estos días, se valora mucho. Los que nos estáis viendo por streaming, hola, aquí estamos. ¡Mua! Fenomenal, bien fresquitos. Hay vida en Martes, hay vida en la Luna, a la que le vamos a dar nosotros hoy. Nosotros, vosotros y los martianos, que los tenemos allí. Nuestros 8 martianos, chavales entre 15 y 21 años, que vienen a cada edición y son los únicos que van a poder formular preguntas de viva voz. El resto lo vais a tener que hacer con vuestros teléfonos móviles a través del hashtag en Twitter #VidaMartes. Y la cuenta de Espacio Fundación Telefónica es @espacioftef. Ahí podéis dejar vuestras preguntas y a lo largo de la charla, de la tertulia, me las irán pasando a mi teléfono y yo las transmito a nuestros tertulianos. 50 añazos ya desde que Neil Armstrong puso su bota sobre el polvo lunar, dejó esa mítica imagen, pronunció esa mítica frase también: un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Eso sucedió el 20 de julio de 1969. Queda aún un poquito, pero nosotros ya vamos a celebrarlo. Estamos ya calentando motores con una exposición que se llama De Madrid a la Luna. Sí, de Madrid a la Luna, porque Madrid, España, tuvo un papel bastante importante en la conquista lunar y fue gracias a la tecnología de Telefónica. Y con esto quiero abrir yo esta charla con cómo se vivió en España la llegada de los humanos a la Luna. Y para eso, bueno, os voy a presentar a nuestros tertulianos magníficos. Enrique Teruel, comisario de la exposición de Madrid a la Luna. Nos tienes que contar muchas cosas. Te voy a llamar Quique, que sé que prefieres que te llamen Quique. Eva Villaver, astrofísica, actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid y es autora del libro Las 1000 caras de la Luna, una golosina preciosa de la editorial HarperCollins, que luego os puede firmar si queréis, y también hay a la venta algunos ejemplares aquí detrás. Y ella tiene una idea, su libro parte de una idea, y es que no tenemos que volver a la Luna porque siempre hemos estado en ella. Jesús Sáez y Carlos González, ellos son autor y protagonista de otra joya que tengo aquí y que podéis ver ahí expuesta también: El gran salto al abismo, de Nextdoor Publishers. También hay libros a vuestra disposición detrás y luego les podéis pedir que os lo firmen. Cuando Sáez, que es funcionario del Ministerio de Justicia, que nada tiene que ver con las estrellas, conoce a Carlos, conoce su historia, le estalla la cabeza y dice: bueno, yo esto tengo que contarlo de alguna manera. Y así nace este libro. Carlos ha trabajado 43 años para la NASA, aquí en España. Ha llevado las comunicaciones entre Houston y los astronautas en todas las misiones Apolo. Todas. En todas las misiones Apolo. Y para redondear este elenco, contamos, como ya es tradición, con la colaboración del ilustrador Enrique Flores, que va a ir dibujando los momentos que considere más destacados de esta charla, y a tiempo real. Y vamos a ir viendo de vez en cuando cómo va la cosa. Este es mi perfil bueno, ¿eh? Un fuerte aplauso para todos. Comenzamos, como os he dicho, con el gran día. ¿Qué estabais haciendo ese gran día? A ti más o menos sí, lo sabemos. Más o menos, vosotros, claro. A ver, Jesús. Bueno, yo en aquel día yo tenía 6 añitos. La verdad es que guardo
tampoco recuerdo ninguno del asunto. Yo he revivido lo que pasó aquel día documentándome para escribir el libro y descubrí que el espíritu de unidad que bueno, pues de alguna forma tenían todos los que estaban allí detrás del televisor. En algunos pueblos solo había un televisor, había gente en la calle viendo expectante lo que estaba ocurriendo, pero además en todo el mundo, en la India, en Finlandia, todo el mundo quería saber lo que estaba pasando en la luna y qué es lo que iba a suceder. Descubrí un espíritu de unidad América muy importante, que a lo mejor a día de hoy nos serviría para afrontar problemas que tenemos que son de gran envergadura y un reto mayor que fue el pisar la luna, la pobreza extrema, el cambio climático, la violencia, etcétera, etcétera. Ese espíritu de unidad, ese espíritu de Apolo, como yo lo llamo, nos vendría muy bien hoy en día, y lo he descubierto documentándome para el libro junto con otras cosas más. Como bien dices, bueno, aquí en España cayó de madrugada. Y en España había tan solo 3 millones de televisores. Claro, quien no tenía tele en casa se bajaba a la casa del vecino y todos se reunían para verlo. Hay otras personas que la verdad que se quedaron rock en la cama y ya se enteraron al día siguiente por los periódicos. ¿Cómo os enterasteis vosotros o cómo lo vivisteis? Bueno, yo no había nacido todavía. Pero me hubiera gustado vivirlo en primera persona, lógicamente, pero yo desgraciadamente no puedo contar nada de esa parte, ¿no? Pero ojalá hubiera podido. Aquí lo retransmitió, ya sabéis, Jesús Hermida, que era el corresponsal en aquel momento en Estados Unidos, en Nueva York, y hizo el salto a la otra costa para retransmitirlo. 500 millones de espectadores al final en todo el mundo siguieron la hazaña. Eva, ¿tú? Yo ni siquiera era un proyecto. Porque puedes decir, estaba en proyecto, pero mis padres ni siquiera se habían conocido, así que yo andaba un poco dispersa en forma de átomos. Forma de polvo de estrellas. Carlos, tú estabas controlando las comunicaciones en Fresnedillas. Si yo no había nacido tampoco. Tenemos un problema. No, pero era muy jovencito. Sí, además ese día lo vi en 2 fases. Porque coincidió que nuestro periodo de trabajo terminó después de que el módulo lunar hubiera aterrizado, con lo cual vivimos con intensidad el aterrizaje del módulo lunar y las palabras de Armstrong cuando dijo: Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Y luego quedó ese momento extraño en el que Houston te dice: oye, lo habéis hecho fenomenal, chicos, os podéis ir a casa, mañana nos vemos otra vez. En ese momento te separas de tu equipo, te empiezan a temblar las rodillas y dices: ostras, he vivido un momento histórico. Claro. Y luego ya dices: bueno, pues ahora 6 horas, pues me voy a mi casa. Y entonces coges el coche, te vas a tu casa. Allí está mi madre, que había preparado unos pequeños aperitivillos, mis hermanos, mi padre y tal. Venga, vamos a ver esto y tal. Y yo no sé, la mitad de nosotros se durmió antes de que... Porque claro, es que yo le doy a Hermida todo el mérito del mundo porque lo tuvo. Pero de verdad, Televisión Española nos hizo una jugada que a lo mejor algunos recuerdan. Nos puso una película preciosa de Doris Day y Rock Hudson, a lo mejor. Y Rock Hudson, y nos la cortó 15 minutos antes del final porque ya iban a salir y luego estuvieron 3 horas sin salir. Y no pusieron el final de la película. Y tú te lo sabías ya todo. Tú, además, ibas haciendo spoiler en casa. ¿Cómo gestionaste el estar haciendo un trabajo de máxima responsabilidad con la emoción de estar haciendo historia? Sorprendentemente, a ver, aquí vuelve otra vez lo mismo. Estás muy preocupado porque la responsabilidad de que el equipo funcione bien es muy importante. Si en cualquier momento se interrumpe la comunicación de voz entre la cápsula y Houston o viceversa, la misión se aborta. Lo cual quiere decir que de que tus receptores funcionen bien, de que el transmisor funcione bien, de que todo vaya como tiene que ir, depende de que la misión sea un éxito o no. Esa responsabilidad hace que estés pendiente totalmente del equipo y que la emoción que sientes por el hecho que se está viviendo quede en segundo término. No es que no la sientas, pero la responsabilidad puede más. Y por eso, durante las 9 horas o 9 horas y pico que estuvimos haciendo seguimiento, pues la cantidad de adrenalina que se generó fue tremenda, y solo cuando ya llega un momento que la luna se oculta y
pierdes la señal y cuando Houston te dice gracias, lo habéis hecho muy bien, podéis iros, pues en ese momento la adrenalina hace puff y ahí es cuando cambian las tornas, la responsabilidad ya no existe y entonces llega la emoción de decir, bueno, es un pequeño granito de arena, pero he participado en un hecho histórico. Una pasada, así dormiste de bien esa noche, claro. ¿Hubo problemas durante la llegada? Sí, hubo algún problemilla, no son muy del dominio público, pero sí hubo algún problemilla. No, pues entonces cuéntanoslos. Primero cuando se separan las cápsulas, que además se separaban detrás de la luna. Houston, tenemos un problema. A ver, Houston. Ya está arreglado. Ya está arreglado. Bueno, pues las cápsulas se separan detrás de la luna, con lo cual nunca sabes si se habrán separado bien o no. Te quedas esperando en el lado de la luna por donde van a salir y si salen en el momento preciso que se han separado bien. Lo cierto es que al separarse, el pequeño módulo que servía de acoplamiento, que tenía que haberse despresurizado, pues quizá no se despresurizó. Los astronautas juran que sí, pero lo cierto es que el módulo lunar, que era el que tenía menos masa, salió despedido como si fuera el corcho de una botella de champán cuando se soltaron. Y eso originó que al final tuvieran que aterrizar más lejos de lo previsto. Pero bueno, eso era una cosa poco importante. Bueno, pues ya los tenemos por delante, les estamos viendo, venga, vamos a iniciar la maniobra. Para iniciar la maniobra de frenado, la cápsula cambia su posición espacial y al cambiar su posición espacial perdemos la señal. Y primero piensas, ostras, el receptor se me ha jorobado. Los dos receptores es más difícil. La otra estación también ha perdido la señal. Ascensión, que era otra estación que estaba siguiendo, también ha perdido la señal. Luego no es un problema ni de receptores ni de antenas. Ha explotado la cápsula. Ay, Dios mío. Claro, tenemos una desgracia, no era tal el caso. Lo que había ocurrido es que una antena de alta ganancia que estaba programada para que de manera automática evitara el mirar a la cápsula, porque entonces se perdía la señal, pues estaba programada con un signo invertido. Y hacía justo lo contrario de lo que tenía que hacer. Así que cuando miraba la Tierra, pensaba que estaba mirando la cápsula, cambiaba de posición, miraba la cápsula y perdíamos la señal. Dios mío, qué tensión. Esto Hollywood te hace una saga. El señor Armstrong, Neil Armstrong, yo estoy convencido de que aquel día quería aterrizar, pasara lo que pasara. Y es más, yo me pongo en su lugar y yo creo que hubiera hecho lo mismo. Primero se comunica con Houston a través del módulo de mando. Y luego con la ayuda de Aldrin, el pobre Aldrin al final fue el que sufrió todo el marrón, pues puso la antena en manual y moviendo la mano conseguimos recuperar la comunicación, aunque era muy ruidosa. ¿Pero eso como las radios de antena? Sí. Más o menos, pero desde dentro de la cápsula y tal. Y al final, pues cuando recuperamos la señal, dijimos, bueno, están ahí, siguen ahí. Luego la comunicación fue muy ruidosa, pero bueno. Bueno, pues inician la maniobra de frenado, empiezan a bajar. Lo primero que ven por las ventanillas que tenían unas marcas especiales es que hay unos accidentes geográficos de la Luna que pasan 4 segundos más deprisa de lo que debían de pasar. Con lo cual, pues, Houston, sí, nos hemos dado cuenta, chicos, vais un poco largo. ¿Y qué significa que vamos un poco largo? Pues significa que vais a aterrizar entre 6 y 8 kilómetros al oeste de donde estaba previsto. ¿Y eso qué significa? Pues que el sitio donde vais a aterrizar no está cartografiado y no sabemos lo que os vais a encontrar. Madre mía. Pues muy bien, oye, muy emocionante para ser la primera bajada. Armstrong aquel día dijo yo bajo. Aquel día dijo yo bajo. Como sea. Continúa la bajada y aparece la alarma 1202. Cogen el libro de alarmas 1202. Aquello no tenía un significado. Houston, no, ya lo vemos, chicos, no pasa nada, no preocuparos. Esta alarma lo que significa es que el ordenador recibe tanta información que algunas cosas las procesa un poco más tarde de lo que debería, pero no pasa nada, vosotros tranquilos. Armstrong iba a bajar, continúa la bajada, la alarma se repitió un par de veces o 3, pero bueno, no pasaba nada. 1201. Un botoncito rojo que dice abort
empieza a lucir intermitentemente en rojo. Houston. Sí, bueno, verás. Lo que pasa es que la cantidad de información es tan grande que el ordenador, algunas cosas, muy pocas, no es que las procese tarde, es que no puede procesarlas. Ya. ¿Y la alternativa cuál es? Pues el botón de abort. Y Armstrong dijo, ¿y la otra alternativa? Pues bajar a mano. Ordenador en semiautomático, se soltó las amarras, agarró los mandos y le dijo, Aldrin, échame una mano. Y Aldrin empezó, venga, velocidad vertical, 34 metros por segundo, velocidad horizontal, 47 metros por segundo al oeste. Y le fue contando cómo iba la cosa. Y a todo esto nosotros oyéndolo, porque se oía en tiempo real. Sí. Bueno, pues de repente desde Houston el señor Charlie Duke dice, 60 segundos. No dijo nada más. No hacía falta. Significaba, os quedan 60 segundos de combustible. Armstrong sigue manejando la nave. Dice, a ver, por ahí una ladera muy empinada. Dice, no, aquí no puedo posar la nave. Luego resultó que eso era la ladera de un cráter que curiosamente se llama el cráter West, el West Crater, que es, y como ellos aterrizaban al oeste donde estaba previsto, pues mira, miel sobre hojuelas. No, aquí no, esto de aquí, si poso la nave aquí se vuelca, no. Me voy para la derecha. Uy, aquí hay muchas rocas. Desde Houston, 30 segundos. Ay, Dios mío. Y claro, nosotros seguíamos oyéndolo y diciendo, Armstrong, tío. Pavila. O sea, baja. Al final Armstrong encontró un sitio que dijo, yo creo que aquí. Y posó la nave. Y todo el mundo aliviado. En el momento que posó la nave quedaban 17 segundos de combustible. Por los pelos. Entonces posa la nave, dice la frase de Houston, aquí va a ser la tranquilidad, el águila aterrizado. Las uñas las teníamos azules. Se nos fue cambiando el color de las uñas. Dijimos, bueno, aleluya. Por fin, hemos aplauso. aterrizado. Y eso fueron algunas de las cosillas. Algunas de las cosillas. Hombre, Madre mía, qué tensión debisteis pasar ahí. ¿Hay alguna otra? Jesús, los astronautas están hechos de otra pasta, ya lo acabamos de ver. Sin duda. Cuando Buzz Aldrin bajó por la escalerilla, se dice que quedó como maravillado, ¿no? Sí, sobrecogido sí. por el paisaje, pero no era En los eso lo que televisores de estaba todo pasando. el mundo, efectivamente, a los 15 o 20 minutos de bajar a Armstrong, Aldrin sale, hace una paradiña en el segundo escalón. Y bueno, pues todo el mundo pensó, se ha quedado extasiado ante la visión de un nuevo mundo, está, bueno, reflexionando, etcétera, etcétera. Pero la realidad fue muy otra. La realidad la cuenta el propio Aldrin en un documental y dijo pues, que estaba haciendo sus necesidades. No vio mejor momento para marcar territorio. Dijo, yo no voy a ser el primero, vale, pero voy a ser el primero en marcar el territorio. Bueno, y de este estilo tenemos varias, ¿no? A lo largo del programa Sí, Apolo. sí, sí. Una tiene que ver con extraterrestres. Bueno, esta fue con el Apolo 17. En el Apolo 17 hubo un problema que tenía, creo que fue el compañero de Young, sí, el compañero de Young, y dice que quiere conversación privada con Houston. Todos se quedaron un poquito alucinados. No era normal que se pidiera conversación privada. Eso implicaba que se tenían que cerrar todas las líneas en la red en todo el mundo. Las tuyas también. Las de audio, sí, También. las de audio nuestras. Bueno, dio la casualidad que cuando fue el responsable en aquel momento de apagar la línea, justo en ese momento el astronauta dijo, ya están aquí, ya vuelven de nuevo. Uno de los periodistas dijo, extraterrestre, alienígena, invasión. Cogió su moto y se fue corriendo a los estudios centrales de Televisión Española. Pocas horas después se dio la noticia de que su corresponsal en la estación espacial había oído esa conversación y era evidencia de que estaba sucediendo eso que ellos decían, que había presencia alienígena, etcétera, etcétera. La realidad fue muy otra. Lo que estaba sucediendo es que el astronauta estaba en conversación con el médico y lo que volvían eran unos gases.
Sí, amigos. Que le estaban produciendo unas flatulencias del 15. Y entonces el hombre estaba muy molesto. Y entonces, pues quería ver cómo podía solucionar eso. Era producto de una falta de potasio, le habían cambiado el agua y le habían puesto el zumo de naranja que le producía acidez y ese tipo de consecuencias. Y entonces, yo digo, pues mira, no hubo alienígenas, etcétera, etcétera, y no hubo víctimas colaterales, quizás el compañero del astronauta John, porque dentro de la cápsula no puedes abrir la ahí no escotilla, se puede ventilar, eso no está puedes claro. renovar el aire, y entonces pues hubo un cachondeo, porque además ellos siguieron hablando pensando que tenían la conversación ya se oían, no se oía, pero sí se oía, y entonces se oyó las risas de uno y de otro diciendo, madre mía, qué mal lo estoy pasando, no voy a comer naranjas en mi vida. Y luego nos quejamos del periodismo de hoy en día, que también el de Televisión Española tiene tela. También hubo sonidos raros, difíciles de identificar en el Apolo 12. ¿Eso puede ser? Sí, esto fue en el lanzamiento. Los lanzamientos suele ocurrir que la gente, pues problemas técnicos, etcétera, puesta a punto, etcétera, hasta que no está todo fino, no se autoriza el lanzamiento. En este caso fue un lanzamiento que se produjo, creo que de noche, fue el único, creo. Sí. Y pues se retrasó 2 horas. De pronto se oyeron unos ruidos en toda la red, unos ruidos muy raros. En un principio eran interferencias no clasificadas, quizá pasando, buscando aquí, allá, etcétera. Claro, de pronto se oyeron unas risas. Lo que estaba ocurriendo es que uno de los astronautas se había quedado roque, se había quedado frito, se había quedado durmiendo, y eran los ronquidos del astronauta. Los tres están mirando hacia arriba con los trajes puestos, ninguno de ellos tenía visión del otro, y entonces no se habían dado cuenta los compañeros. Cuando Houston les dice, oye, que resulta que tenía ya uno de vosotros dormido y está roncando, pues las risas se oyeron en todo el planeta. Bueno, vamos a ver cómo va nuestro dibujante. ¿Te ha dado tiempo? ¿Ya has capturado imágenes? ¡Qué maravilla! Vamos a verlas. ¿Eres tú? ¡Ostras! ¿Clavado? Qué bueno. Es que está clavado, ¿eh? Jesús. Bueno, Carlos también. Madre mía. Es que está clavado. Ahí estamos. También, clavada, con las gafitas. Qué bien. ¡Wow! Fenómeno. Pues vamos Muy con bien, Eva. muy bien. Aunque ya estábamos en la Luna, que es el punto de partida de tu libro, ¿qué significó la llegada a la Luna para la ciencia? Desde el punto de vista de la ciencia, yo creo que muchas veces nos planteamos más el beneficio que el proyecto en sí, ¿no? O sea, es la primera vez que salimos del planeta y que ponemos los pies en otro cuerpo celeste. O sea, yo creo que habría que empezar a contar la historia desde ese punto de vista, pero por supuesto yo tengo un sesgo que soy astrofísica. Claro. Entonces, en vez de empezar en el año en que nació Cristo, a lo mejor deberíamos plantearnos empezar en el 69 a contar la historia, ¿no? Oye, el pues Homo me encanta esa astronauticus, idea, ¿no? Me encanta esa idea, te la compro. Salimos del planeta. Y no solo salimos del planeta, sino que pusimos los pies en otro lugar, en otro cuerpo celeste, en el único donde teníamos la posibilidad, donde todavía la tenemos, y sobre todo volvimos. O sea, yo creo que el viaje no era un viaje de ida, sino que era importante volver. Y lo más bonito, yo creo que de lo que aprendimos en todas las misiones Apolo y en las misiones soviéticas, porque no olvidemos que los soviéticos realmente ganaron absolutamente todos y cada uno de los pasos que llevaron a la carrera espacial, salvo el poner un hombre en la Luna. Y eso es cierto. creo que lo que aprendimos es que nos miramos por primera vez a nosotros mismos. O sea, es la primera vez que tenemos la perspectiva de mirar a la Tierra desde otro cuerpo celeste. Claro. Y eso se dice que fue el comienzo del movimiento ecologista, por ejemplo. La primera vez que vimos nuestro planeta desde otro lugar. Ese punto azul pálido, Ese ¿no? punto azul pálido. Un selfie por primera vez. Y nos hicimos un selfie por primera vez. Bueno, he leído en Las 1000 caras de la Luna que una de las rocas recogidas en la Luna
era terrestre. Es que eso a mí me ha alucinado. ¿Eso cómo llega ahí? Pues aparte de jugar al golf, algunos de los astronautas, que fue precisamente la misión que se hizo famosa porque jugaron al golf en la Luna, que me parece maravilloso, que también hay que divertirse, ¿no? No, era una prueba para ver cómo se lanzan proyectiles. Era para probar que las leyes de la física realmente funcionan y las trayectorias parabólicas, para aquellos que estáis estudiando física, se pueden calcular bien. ¿Lo hizo de verdad por eso? No. No. Ah, digo, oye, que a lo mejor. Pero anda, que no nos da para ver problemas a los que vemos física. La trayectoria parabólica en la Luna, ¿no? No, yo creo que la roca la recogieron porque era diferente, y en ciencia es fundamental la diferencia. O sea, todo lo que se sale de cualquier tendencia, lo que se sale de los gráficos, el punto ese que no ajusta, eso precisamente es lo que nos da la clave de que algo está pasando. Entonces esa roca era diferente. Esa roca resulta ser una de las rocas más antiguas que tenemos. O sea, la Luna... Vamos a la Luna para hacer ciencia también. Lo que pasa que muchas veces no somos conscientes y dicen, ¿pero por qué no volvimos? Pues porque la opinión pública dejó de estar interesada. O sea, los periodistas dejaron de prestar atención a lo que estaban haciendo las misiones Apolo. Claro, se hizo rutina al final, ¿no? Porque subimos tantas veces, aunque no suficientes bajo mi punto de vista. Habría que subir una vez al año. No, pero ¿y cómo llegó esa roca ahí? Pues siempre que hay un impacto, o sea, la Tierra, tanto la Tierra como la Luna están tan cerca que las dos superficies sufren un montón de impactos de rocas que andan sueltas por el espacio. El espacio está plagado de rocas, que son los restos de los planetas que no se han formado, y una de esas rocas impacta sobre la Tierra, y si el material que se desprende sale a la suficiente velocidad, pues acaba flotando en el espacio y acaba alunizando, ¿no? Como los Apolo. Es que es una maravilla eso. Tú imagínate la sorpresa cuando analizan la roca y ven que es terrestre, ¿no? Te quedas desubicado completamente. Quique, ¿tú qué crees que significó para la ciencia, bueno, para la humanidad? Lo tenemos claro, la llegada del hombre a la Luna. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay tres puntos importantes los que destacar eso, ¿no? Desde el punto de vista científico, como bien dice Eva, yo creo que fue importante porque, oye, se amplió el conocimiento que nos hacía falta. Desde el punto de vista tecnológico también fue muy importante porque se desarrollaron una serie de tecnologías que si no hubiera habido el programa Apolo seguramente hubieran tardado más en desarrollarse. Y bueno, pero para mí el punto principal, digamos, si tuviera que quedarme con un aspecto fundamental de la llegada del hombre a la Luna, fue el punto de vista histórico. Es decir, era la primera vez que el ser humano, la especie Homo sapiens, pues salía de nuestro planeta y ponía los pies en otro objeto, ¿no? En el objeto más deseado, ¿no? Entonces se demostró que el Homo sapiens podía realizar viajes interplanetarios, ¿no? Y eso creo que tiene unas connotaciones incluso filosóficas, ¿no? Si se quiere, de esa gesta, ¿no? De esa machada. El reto técnico, como decíamos, tecnológico fue enorme. Al principio os decía que España, que en concreto la compañía telefónica nacional de España, que se llamaba así en ese momento Telefónica, desempeñó un papel crucial en la conquista lunar. Que no me quiero yo poner patriótica así como para dar grima, pero podríamos decir que sin España no habríamos pisado la Luna. Por supuesto. Sí, podemos decirlo. Podríamos. Absolutamente. Por supuesto. Sí. Vamos a ver. La colaboración entre la Compañía Telefónica Nacional de España y la NASA empezó desde el minuto 1 de la carrera espacial. Es decir, el Sputnik se lanzó en octubre del año 1957. Pues 2 años después, es decir, en el año 1959, la NASA ya estaba hablando con Telefónica
para requerir de sus servicios. ¿Por qué? Porque desde el primer momento la NASA quiso desarrollar un programa tripulado con astronautas, que fue el programa Mercury. Entonces necesitaba poner a lo largo de toda la trayectoria, digamos todo el camino por donde iba a circular la nave en tierra, necesitaba poner una serie de estaciones, ¿no?, de seguimiento, donde una de las cuales más adelante pues trabajó Carlos, ¿no?, para seguir otro tipo de programa, el programa Apolo. Pero bueno, volviendo al Mercury, necesitaba la NASA... Que los astronautas tenían el traje espacial más chulo de la historia. Sí, era como de papel albal. Sí, efectivamente. Yo no sé si tenéis esa imagen en la cabeza. Sí. Y algún otro astronauta creo que también hizo lo de Aldrin en la escalerilla, es Alan Shepard. Pero bueno, eso lo contaremos después, si queréis. Entonces, la NASA necesitaba poner una serie de estaciones a lo largo de la Tierra, ¿no? Y lógicamente la primera estación el primer lugar donde tenía que poner una estación, pues eran las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque el cohete se lanza desde Cabo Cañaveral en dirección al Océano Atlántico. Entonces el primer sitio donde digamos que se encuentra el cohete nada más cruzar el Océano Atlántico son las Islas Canarias. Entonces era un sitio ideal para poner ahí una estación de seguimiento. Entonces en el año 59, ya digo, NASA habla con el gobierno español. El gobierno español le cede un terreno cerca de Maspalomas. Como el proyecto Mercury iba a ser un proyecto con fines pacíficos y para la ciencia, etcétera, pues no hay ningún problema. Le cede un terreno cerca de la playa de Maspalomas. Pero esa estación, cuando recoge los datos de la nave, esos datos hay que mandarlo a Estados Unidos. Y ahí es donde entraba en juego el papel de Telefónica. Entonces lo que hacía NASA era, le daba los datos a Telefónica, y Telefónica, con en aquella época un cable de teléfonos que llegaba hasta la central de Telefónica en Las Palmas, de allí con un enlace vía radio HF, una calidad pues muy mala, regulera, llegaba a Londres, de Londres lo metían por un cable submarino, cruzaba el Atlántico y llegaba a Estados Unidos, y al revés, ¿no? Entonces claro, en Maspalomas en aquella época, en el año 60, 59-60, pues no había nada, o sea, no se había desarrollado el turismo, o sea, era una zona totalmente desértica. Había gente, los canarios vivían. Bueno, sí, me refiero... ¿Eres canaria? No. ¿Qué me dices? Me refiero que, en fin, que no era un sitio donde había instalaciones telefónicas, ¿no? Y bueno, y entonces pues la NASA solicitó a Telefónica que por favor pusiera el cableado para poder transmitir luego esos datos a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso ocurrió en el año 59 y 60. Es decir, todavía no se había mandado a Yuri Gagarin al espacio, y ya aquí en la exposición se puede ver el acta del Consejo de Telefónica del año 60, donde se especifica que van a construir una línea que unirá la playa de Maspalomas con la central de Las Palmas en Gran Canaria. Vamos. Y el siguiente paso, ¿cuál fue? Se necesitaban dos antenas, ¿no? Robledo y Tres Medillas. No, lo que pasa es que había dos esfuerzos simultáneos en la carrera espacial, más que en la carrera espacial, en la exploración espacial. Entonces, NASA tenía que dedicar ciertos esfuerzos al espacio profundo, entre otras cosas, porque el laboratorio de propulsión a chorro había lanzado un cohete, el Explorer 1, que había descubierto el cinturón de Van Allen, y todavía no era un centro asociado de NASA, o sea que lo habían hecho de forma independiente. Entonces NASA pensó, bueno, yo voy a tener que dedicarme al espacio profundo, porque es obvio que hay que explorar el sistema solar, y al mismo tiempo me tengo que dedicar al proyectos tripulados, porque hay que llegar antes que los soviéticos a la Luna. ¿Quién tiene experiencia en espacio profundo? El laboratorio de propulsión a chorro. Lo cogen como centro asociado y le encargan la misión de que se encargue del espacio profundo. Así que el JPL le dice, bueno, vamos a ver, para seguir un satélite en espacio profundo necesito 3 antenas situadas a 120 grados. Tengo una en el desierto del Mojave, en California. Tengo otra en Canberra, en Australia. Me hace falta una en un gajo que coge un trozo de Italia, el sur de Francia, España y el norte de Marruecos.
Vamos a analizar, dice, a ver, situación política en Italia, pues lamentable, como siempre. No nos engañemos. Sí, si es que son como nosotros, más o menos. O nosotros como ellos. Sur de Francia, carísimo. Norte de Marruecos, no, ay, ni de coña. España, vamos a estudiar España. Ya tenemos una antena en España, en Maspalomas, lo cual quiere decir que la probabilidad de que ese primer acuerdo lo extendamos es fácil. Segundo, estabilidad política en España, perfecta. No, claro. Perfecta. Ya todos sabéis de qué va el tema. Y llegan al tercer tema, que es el más importante: cambio peseta-dólar. Buah. Una maravilla. Entonces dijeron, pues, España. ¿Y ahora dónde? ¿Dónde en España? Pues empiezan a barajar sitios y dicen, bueno, hombre, el sitio ideal sería en la zona sur y además en la sureste, o sea que Málaga sería un buen sitio, pero luego ya se ponen más serios y dicen, no, nos hace falta un sitio que tenga una buena universidad, que tenga un aeropuerto internacional importante, que tenga las infraestructuras necesarias, hospitales, colegios, etcétera, etcétera. Madrid. Así que los señores del Laboratorio de Propulsión a Chorro empiezan a buscar y encuentran un valle idóneo en Robledo de Chavela. Dicen, aquí se hace un segundo adendum a ese primer acuerdo de amistad y cooperación y se construye una antena en Robledo de Chavela de 26 metros en el año 65. Y se construye justo a tiempo para que el Mariner 4 que llegaba a Marte mande la primera foto de Marte. Y la recibe Robledo. Y eso no lo saben. No, yo todavía no trabajaba allí. Y eso no lo sabe nadie, pero se recibe en España la primera foto. Luego llega el proyecto. NASA, mientras tanto, está trabajando en los vuelos tripulados. Proyecto Apolo. A ver, necesitamos 3 antenas de 26 metros a 120 grados. Tenemos una en California, tenemos otra en Canberra. Joder, si en España el Laboratorio de Propulsión a Chorro acaba de montar una, vamos a montar otra y de esa manera tenemos 2 antenas cerquita que si una falla, la otra lo coge. De esa manera, en los 2 años siguientes se construyó la estación de Fresnedillas. La de Fresnedillas. ¿Y Telefónica ahí qué estaba haciendo? Pues ahí, lógicamente, también les dio servicio a esas estaciones. El servicio de Telefónica fue mayor. Según he estado hablando con gente involucrada de aquella época, creo que la factura que pasaba Telefónica a NASA era importante y estaban muy contentos en esta casa por tener ese cliente, por lo que me han comentado. Y bueno, básicamente lo que hace, lo único que diferencia del programa Apolo del programa Mercury y Géminis es que lógicamente los datos que se recibían de la Luna eran muchísimo más de más cantidad y de más cosas se recibían desde la Luna que los que se recibían en el proyecto Mercury y el Géminis. Entonces Telefónica necesitaba poner unas instalaciones mucho más grandes y además aprovechando ya que empezaban las comunicaciones por satélite. Entonces decide poner 2 estaciones, igual que NASA tenía 2 estaciones, pues Telefónica dice, bueno, vamos a poner 2 estaciones para dar servicio a esas estaciones de NASA. Entonces, para dar servicio a la estación principal de Fresnedillas y Robledo, que actuaba como de segunda, de apoyo, crea la estación de Buitrago del Lozoya, que todavía se puede visitar, se puede ver, me refiero desde fuera, están las antenas originales y desde la carretera la A1 se pueden ver las antenas. Sí, ahí yo me he hecho fotos ahí muy chulas, hay que ir a verlo. Pues ahí está la antena original que dio servicio a Fresnedillas. Entonces, Fresnedillas, a través del edificio NASCOM, que es donde estaba la instalación de Telefónica en Robledo, mandaba toda la información a Buitrago. Y Buitrago, como era una estación de satélites, mandaba al satélite que estaba en el Océano Atlántico el rebote a Estados Unidos y de ahí a Houston. Entonces, eso fue para la estación de NASA en Madrid, las estaciones de NASA en Madrid, que eran las principales. Pero como decía, en Canarias había otra estación, más chiquitita, pero también importante. Y allí también Telefónica construyó
otra estación vía satélite para que toda la información que se recibía en la estación de Maspalomas de NASA también se mandara a Estados Unidos. Lógicamente, la comunicación también era al revés, es decir, si Houston quería hablar con los astronautas, pues el camino que hacían las comunicaciones era el sentido contrario. Y venga a construir. Quique, en la Luna ha sonado Manolo, ¿me oyes? Sí, Manolo, efectivamente. ¿me estás escuchando? Eso creo que ¿Esto incluso cómo lo ha sido? escuchó igual Carlos en viva voz. Pero bueno, la anécdota fue en el Apolo 14, pues como he comentado antes, había una red trazada o trenzada para poder toda la información que se recibía en Fresnedillas poder mandarla a Houston, ¿no? Entonces se usaban cables telefónicos, enlaces microondas, enlaces vía satélite, en fin, todo ese tipo de infraestructura. Y como he dicho, había estaciones conectadas pues, por líneas telefónicas y otro tipo de enlaces, ¿no? Entonces estaban los astronautas en la Luna y de pronto dijeron: Manolo, ¿me oyes? Te hablo por el par 22 o algo así. Es que es maravilloso. Entonces creo que Manolo, ¿me oyes? Creo que hubo un silencio sepulcral. No sé, Carlos, supongo que se pondría blanco si yo estaba allí en su turno. ¿Qué está pasando? Incluso creo que los astronautas llegaron a decir que alguien estaba speaking Spanish. Y total, que se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba pasando en las estaciones y dijeron: esto tiene que ser 2 celadores de Telefónica que no se han dado cuenta, están subidos en el cable de teléfonos y están haciendo pruebas pinchando en un lado del otro, y por esa línea va justamente ahora mismo la transmisión de la Luna. Entonces, el director de la estación, no sé si fue Gopegui o uno de estos, pues creo que mandó a unos técnicos a que cogieran el coche. Y como antes las líneas de teléfono iban pegadas a la carretera, pues dijeron: venga, ir con el coche y cuando veáis a 2 tíos encaramados en el cable, creo que las palabras, tengo entendido que las palabras fueron: bajadlos aunque sea a pedradas. Entonces, no sé, al final creo que bajaron, les explicaron la situación y bajaron sin ningún problema. Pero bueno, eso en el libro lo contáis. Sí, lo hacemos contar. Lo más gracioso es que dice que se oía a alguien cantar de fondo y a alguien haciendo palmas. Sí. Yo me imaginaba cantando el Soy Minero de Antonio Molina y que eso se estuviera escuchando en la Luna. Y dice, bueno, pues, entonces esa fue la anécdota y la solucionaron rápidamente. De todas formas, quiero decir que esto es una anécdota graciosa, propia del oficio, que no empaña en absoluto ni el papel de Telefónica, ni el papel de NASA, ni el papel de los técnicos españoles allí. Le da un toque cañí a la conquista espacial. No sé si estáis mandando preguntas. Acordaos del hashtag Vida en Martes, lo tenemos aquí en la pantalla. Y si queréis mencionar también a la cuenta de Espacio Telefónica para que no haya pérdida. Las está recogiendo una compañera y pronto empezaremos a trasladársela a los ponentes y los martianos. Ellos ya tienen preparadas sus preguntas. Bueno, la fascinación por la Luna viene de antiguo. Las primeras civilizaciones siempre han estado fascinadas por nuestro único satélite. A la sociedad general y a los científicos nos ha fascinado. ¿Por qué creéis? Yo insisto, quiero que me respondáis. ¿Por qué caemos rendidos ante la Luna? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene un influjo, un embrujo, nos atrapa, nos provoca a todos los niveles, a nivel poético, científico. Sin la Luna seguramente no estaríamos aquí. Da estabilidad a la órbita terrestre, etcétera. Bueno, eso puede hablar Eva mucho mejor que yo. Pero tenemos una relación de amor con la Luna y yo creo que eso va a ser siempre así. Nos atrapa, nos embruja. Para mí esa es la palabra. Y Eva, tú contabas que la vida en la Tierra tiene que ver mucho con la Luna. Sí, desde muchos puntos de vista, desde la ciencia, la influencia de la Luna se puede medir. Ya, se mide no solo con la velocidad de rotación de nuestro planeta.
la Luna antes estaba más cerca, la Tierra giraba más rápido. El día duraba 6 horas. Con el tiempo la Luna se va alejando simplemente por fuerzas de marea y el día se va alargando, con lo cual si queréis buscar un influjo directo de la Luna sobre nosotros, la longitud del día. No hay, o sea, los días son más largos, sí, porque tenemos Luna. Eso es. Y se van haciendo más largos desde hace ¿cuánto? O sea, siempre. Se van haciendo, desde la aparición de la Luna hasta ahora hemos ido o sea, cuando apareció la Luna me dices que eran 6 horas el día. El proceso de formación tiene que ver, hubo un impacto de un cuerpo gigante en el sistema solar, creemos que es un planeta como Marte, que chocó contra la prototierra, la llamamos prototierra porque no era una tierra como tal, era una tierra jovencita. El hierro sí que estaba en el núcleo, pero era una bola de magma. Entonces, imaginad un cuerpo como Marte, que le llamamos en ciencia el gran impactor, pero eso como queda feo le llamamos al final TEA, ¿no? Entonces vamos a hablar de TEA, impacta contra nuestro planeta y de esa colisión surgió un disco. En ese disco se forma la Luna y se forma mucho más cerca de lo que está ahora. Entonces, por efecto de las fuerzas de marea, uno de los efectos de las fuerzas de marea, aparte de generar las mareas, por eso se llaman así, es que cambia la velocidad relativa de rotación de un cuerpo frente al otro. O sea, la Luna siempre nos muestra la misma cara por ese efecto. La velocidad de rotación de la Luna en su órbita y la velocidad de rotación de nuestro planeta están acopladas y eso provoca que los días de la Tierra se vayan haciendo más largos con el tiempo. O sea que dentro de miles pero millones de años los días durarán. Vamos a tener un problema. Sí. Houston. Vamos a tener una jornada laboral más larga, ¿no? Bastante más larga. Sí. O sea que es una relación que está condenada al fracaso. Nos estamos alejando 3,8 centímetros al año. Y eso lo hemos medido gracias a las misiones Apolo. Efectivamente. O sea, se colocaron reflectores en la superficie de la Luna, entonces desde la Tierra se mandan rayos láseres como los de los punteros, un poquito más intensos. Sí. Entonces, midiendo la velocidad con la que, midiendo el tiempo que tarda en devolvernos la señal, se mide una distancia con precisión. Y esa precisión, a lo largo del tiempo, en los 50 años que llevamos haciendo esas medidas, hemos visto que la Luna se está alejando. Se aleja. Y eso es importante en muchos aspectos para la ciencia, porque una de las fuerzas que tenemos más dificultades para calcular es la fuerza de la gravedad en superficies grandes y deformables. Eso suena así como muy rimbombante, pero es verdad. O sea, cuando cuerpos grandes tridimensionales se deforman, tenemos la Luna, tenemos la Tierra, no olvidemos que el Sol está ahí y el Sol es muy grande. Muy grande. Muy grande. También deforma la superficie de la Tierra, de la Luna. Entonces hacer esos cálculos es muy complicado y tener medidas precisas como las que proporcionaron las misiones Apolo, colocando unos simples espejitos en el suelo, que parece una tontería, pero no es una tontería, pues nos ha ayudado a entender mucho mejor las cosas. Y respecto a la influencia de la Luna, si miramos hacia el cielo, el único cuerpo con superficie es la Luna. El Sol no lo podemos ver, nos achicharramos la retina. El único otro cuerpo que donde vemos un poquito de superficie y que nos permite de algún modo ejercitar eso que nos gusta tanto ejercitar, que es la imaginación, y ojalá no la dejemos de ejercitar nunca, es nuestro satélite. O sea, ahí hemos colocado de todo desde el principio de los tiempos. Hemos colocado extraterrestres, hemos colocado edificios, hemos mandado a viajeros cuando no teníamos la capacidad de enviar cohetes. Han ido en ganso, han ido en carro. Hay una historia que me parece fascinante de un emperador de la dinastía Ming que él quería ir a la Luna, entonces como los chinos eran muy buenos con la pólvora, ay madre, a ver qué va a contar. Le colocaron unos cohetes alrededor de la silla. La historia cuenta que después del humo de la explosión nunca se volvió a ver a aquel señor. Porque estaba en la Luna, claro, había llegado. Yo simplemente lo dejo como puntos suspensivos. Se dice que llegó a la Luna, yo creo que la historia es un poquito más cruel, pero...
Bueno, y hay una historia preciosa también que está en tu libro, que es la de los selenitas, ¿no? Que tenían alas, eran peludos. Sí, o sea, hay una historia... Es un periodista que se la coló a toda la ciudad de Nueva York y prácticamente... Se está quedando la profesión fatal, disculpadme. Lo siento, no tengo nada contra los periodistas, pero es que cuando ponéis atención en algo, todo el mundo pone atención, y cuando os olvidáis de algo, todo el mundo se olvida. Yo digo justo, o sea... Y bueno, este hombre la verdad que fue un... O sea, Edgar Allan Poe le tuvo envidia, literalmente, primero porque de algún modo le plagió una historia de un navegante a la luna que viajó en globo. Poe había empezado a escribir esa historia y se quedó a medias porque este periodista, empezó a publicar una serie de relatos en el New York Sun, y esos relatos hablaban de como que era real, que un astrónomo que era de verdad, o sea, Herschel, no el primero, sí, sino el segundo Herschel, el hijo, o el tercero, sí. Desde su gran telescopio en Sudáfrica, había apuntado el telescopio y había visto a esos seres, o sea, y por primera vez había una prueba verídica de que no estábamos solos en el universo, sino que los selenitas estaban ahí y los describía con todo lujo de detalle. Se dedicaban, o sea, tenían alas de murciélago, había ríos, o sea, la narrativa es maravillosa, o sea, había fornicación pública y el sueño de todo el mundo. Y el astrónomo lo veía con el telescopio, ¿sabes? Es que sí, y además hay ilustraciones que son preciosas. Además había como animales medio unicornios, una mezcla de no sé, como quimeras, ¿no? Y luego ellos estaban hipercachas, súper altos, con sus alas, una maravilla. Y hablando de cachas, también hablábamos el otro día, Eva, que en la ficción no han subido mujeres a la luna. Bueno, solo una vez, ¿no? En la película sí. Una mujer en la luna, de Fritz Lang, pero el resto no, nada, ni una, no hay presencia femenina en la luna. Esto, bueno, sí, es que no hace falta ni que pregunte por qué. Hay una película rusa también que también ha puesto una mujer en la luna. Yo creo que era que tenían un problema con los pañales, o sea, de verdad que no tenían imaginación suficiente para... No sé si les da vergüenza que las mujeres hiciesen esas marcaciones en público de las que hablaban antes, ¿no? Pero sí que es verdad que la historia de Fritz Lang, por ejemplo, es muy bonita porque pone de manifiesto también muchas de las cosas que se han visto después en la carrera espacial, ¿no? O sea, cuando hay un pequeño fragmento de la película donde se dice vamos a ir a la luna, y todo el público lo que hace es reírse, ¿no? Van a ir a la luna. Pues sí, se fue a la luna. Y yo creo que podemos decir que fuimos a la luna, porque fuimos todos, o sea, aun los que no estábamos, hombre. Porque yo creo que una de las cosas más bonitas de los proyectos colectivos de esta envergadura es que, aunque se ponga en la punta de lanza a 1, 2, 3 personas, 10 personas los astronautas, ¿no? O sea, todo el mundo ha oído hablar de Aldrin, de Armstrong, de Collins, pero realmente no hubieran llegado a la Luna si no hubiese sido por las 400.000 personas que estaban en tierra haciendo su trabajo y haciéndolo bien. O sea, y era una visión colectiva de decir, vamos a poner un hombre a la Luna. O sea, todas las crónicas de la época hablan de lo mismo. Fue un proyecto colectivo, o sea, estaba tan implicado el señor que barría los pasillos de hecho hay una anécdota que cuenta que le preguntaban, ¿y usted qué hace aquí? Dice, yo estoy poniendo un hombre en la luna. Y aquel hombre estaba barriendo los pasillos. Todos ponen su grano de arena, ¿no? Estoy viendo ya preguntas que nos habéis planteado con el hashtag Vida a Martes, y os lanzo la primera. Chicos, ¿alguno de los ponentes viajaría a Marte? Uy, a Marte. ¿A la Luna? ¿En qué condiciones?
Quiero decir, volvemos, ¿no? Porque se planteó también ir a Marte, pero solo viaje de ida. Eso me parece un poquito. Pero si es ida y vuelta, yo la verdad es que estaría encantado. Solo quería hacerte una matización. Creo que es importante destacar el papel de la mujer en la carrera y en la exploración del espacio. El primer ser humano que hubiera tenido que pisar la Luna tenía que ser una mujer. La candidata perfecta era Geraldine Cobb. Cumplía todos los requisitos de peso, etcétera. Las mujeres estaban mejor preparadas psicológicamente para soportar el aislamiento y la soledad, y además consumen menos oxígeno, y el oxígeno es carísimo en una nave espacial. Pero el machismo imperante en la época impidió que esta mujer y todas las que fueron seleccionadas, que fueron eran las Mercury 13, fueron seleccionadas inicialmente, pero finalmente con una excusa banal las quitaron de encima. Y hubo aportaciones de gente como Margaret Hamilton, Katherine Johnson, Katherine todavía peor porque era una chica afroamericana y mujer en un mundo de hombres y machistas, y tuvo que pelear para hacerse un hueco. Pues fue fundamental el papel de los dos, calculando órbitas en el despegue lunar, el tema del problema que tuvieron en el descenso lunar. Ella fue la que hizo la programación informática, Margaret Hamilton, para que cuando diera esa parada no se bloqueara la misión, sino que pudiera continuar incluso aunque surgiera ese problema. Y fueron 400.000 líneas de programación en aquella época. Quiero decir, sin el concurso de la mujer no hubiera llegado a buen puerto. Y además tenía que haber sido una mujer el primer ser humano en pisar la Luna, pero... El reto que ha planteado ahora la NASA es ese. En el siguiente viaje que hagamos a la Luna tiene que ir una astronauta mujer, sin lugar a dudas, ¿no? Eso han prometido. Veremos si lo cumplen. Quique, te he visto muy animado. ¿Tú viajarías a la Luna? Yo sí, hombre, por supuesto. Yo no nací cuando ocurrió el programa Apolo, no había nacido, quiero decir. Pero desde luego, desde que tengo uso de razón, pues, en fin, he soñado y me he imaginado pues estar metido dentro del traje y dando saltos por aquella superficie, ¿no? En fin, es lo que me ha atraído desde siempre, ¿no? Sí. Por supuesto que iría. ¿No? Que irías, claro que sí. Nuestros martianos, a ver que os vea. A ver que estén ubicadas. Ahí estáis. Te veo ya con el micro dispuesta. Vamos, lanza tu pregunta. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí, vale. Sí. Buenas tardes, gracias por el micrófono. Y bueno, mi pregunta es porque de Houston yo creo que todo el mundo hemos oído hablar, los que correspondía desde que hemos nacido. Y sin embargo, yo prometo que si ahora mismo voy a mi instituto y digo, se recibió en Madrid la señal del alunizaje, la mitad de mis compañeros dirían, ¿que en Madrid qué? ¿Qué ha pasado con la labor divulgadora del papel de España en el programa espacial? Eso me pasó a mí. Yo descubrí el papel fundamental de las estaciones españolas cuando conocí a Carlos, lo estuve escuchando en la radio, me enganché con lo que decía y empecé a descubrir no solo una carrera profesional, sino un ser humano extraordinario, una carrera personal increíble. Pero también descubrí esa historia desconocida de que España había sido fundamental a través de las estaciones españolas para que la carrera espacial fuera el éxito que fue y la posterior exploración del espacio. El Apollo-Soyuz, los transportadores espaciales, el Skylab, un montón de los Pioneer, todo esto se ha monitorizado desde Madrid también, pero no sé muy bien por qué, si es el problema cultural de que no. Por eso yo decía, bueno, vamos a ver, tenemos que sacar esta historia a la luz, Carlos, porque esto en Estados Unidos lo hubieran hecho una película, un libro, hubieran puesto banda sonora de filarmónica, y ¿por qué aquí no hacemos lo mismo? No reconocemos lo nuestro, reconocemos lo de los americanos, de otras, pero aquí hay unos valores, sobre todo para la juventud. La juventud yo creo que tiene que tener otros referentes distintos, o bueno, o también complementarios del futbolista, o
o de la folclórica, o la gente insultándose en una tertulia. Está bien que eso exista, la gente necesita entretenimiento, pero también la gente necesita tener otros referentes, que los tenemos aquí, que no tenemos que irnos a otro sitio, y nos podemos reflejar en ellos y ver y ser ejemplo para las nuevas generaciones, que levanten la vista de las pantallas y tengan espíritu crítico y digan lo que piensan con conocimiento de causa. Y hay gente que sirve para que ellos se fijen en ese tipo de personas. Creo que es importante. No, iba a contar una anécdota, que es que además hay falta de información. La gente no sabe que en Robledo de Chabela hay uno de los 3 complejos más importantes del mundo. He hablado así muy generalmente y quizá no debía haberlo hecho. Un porcentaje muy importante de la gente no lo sabe. Habitualmente la gente que vive en los pueblos de alrededor de la estación llama a la estación la base. Me voy a trabajar a la base. Entonces, sin embargo, nosotros lo conocemos como estación. Yo recuerdo, pues hace muchísimos años, cuando trabajaba todavía en Fresnedillas, y alguien me preguntaba, ¿tú dónde trabajas? Digo, en la estación de Robledo. Y decían, pues yo no sabía que el metro tenía una estación nueva que se llama Robledo. Entonces, un poquito más de información no nos vendría mal. Y lo que dice Jesús es muy importante. Creo que debemos dejar de pensar que lo bueno lo hacen los demás. Si es que nosotros somos tan buenos como los demás y no nos hacemos valer. ¿Cuántos de aquí saben que España tiene el telescopio más grande del mundo en las Islas Canarias? Bueno, vale, claro, pues no vamos mal. Tenemos un público no vamos mal en la ciencia. Tenemos un público cautivo, pero es verdad, España ahora mismo tiene el telescopio más grande del mundo, donde se está haciendo ciencia puntera y donde se está haciendo ciencia de verdad que no tiene comparación. La Agencia Espacial Europea tiene en Madrid, en Villafranca, una de sus estaciones más grandes, con una población de científicos que no tiene nada que envidiar a la del resto del mundo. O sea, por ejemplo. Nos faltan películas, que es al final lo que más divulga la ciencia espacial, que es la que llaman ciencia espectáculo. Nos ha llegado una pregunta para ti, Carlos. Pregunta para el técnico de la NASA. Después de presenciar el primer hombre en la Luna, ¿dónde te imaginabas que llegaríamos tecnológicamente 50 años después? ¿Se han cumplido tus expectativas? Esta nos la manda Cardamomo. Bueno, pues cuando ocurre el aterrizaje de Armstrong en la Luna, no ya yo por mí, sino todos los que estábamos trabajando allí pensamos, en 20 años estamos en Marte. Y además era una sensación como muy clara, o sea, en 20 años estamos en Marte con toda seguridad. Han pasado 50. Y yo creo que para llegar a Marte faltan otros 40. Pero eso es opinión personal mía. Entonces, ciertas expectativas en cuanto al futuro se han cumplido en cuanto a la evolución tecnológica, pero en cuanto a los viajes espaciales no. Fundamentalmente porque para hacer exploración espacial hace falta mucho dinero. Para sacar el dinero, el contribuyente tiene que pagar impuestos. Si el contribuyente no está interesado en la exploración espacial, pues ¿de dónde se saca el dinero? Y ahí hay un grave problema. Eso es una queja muy habitual, ¿no?, del ciudadano. Es, ¿para qué vamos a mandar un robot a Marte? ¿Para qué vamos a mandar Estados Unidos recuperó 10 veces la inversión que hizo en la exploración del espacio en todas las patentes que surgieron a partir de la tecnología que se derivó de la exploración espacial. O sea, recuperó ese dinero con creces, ganó muchísimo dinero. Hay que ver, yo creo que hay que mirar a largo plazo. Es cierto que dice, bueno, gran cantidad de millones, pero creo que la inversión es bestial y lo que se recupera es mucho más. En ciencia espacial y en todas las ciencias, ¿no? En ciencia básica también, que es como poco vistosa, pero es muy importante. Bueno, yo estoy lanzada con las preguntas. Siguiente martiano, por favor. Hola. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la existencia y futuro de las inversiones y los proyectos privados en la carrera espacial. Gracias. Bueno, mi opinión personal es que creo que son inevitables. Y son inevitables justo por lo que acabo de comentar. O sea, NASA cada vez tiene menos dinero. Y NASA cada vez tiene menos dinero porque el contribuyente americano no tiene ningún interés en la exploración espacial. Y en el fondo es razonable,
porque el ciudadano medio piensa, ¿de qué me vale a mí toda la investigación que están haciendo en Marte si no tengo una seguridad social que me cubra una gripe cuando estoy enfermo? Entonces va a ver a su representante y le dice, no des tanto dinero de mis impuestos para que la NASA haga exploración. Consecuentemente, la NASA cada vez tiene menos dinero, pero tiene que intentar mantener ese nivel de exploración. ¿Cómo lo hace? Pues había unos acuerdos gubernamentales, además son internacionales, que dicen que la exploración espacial dependen del gobierno de cada país. Es decir, que la industria privada no puede entrar ahí, salvo que tengan un permiso especial. Pues miel sobre hojuelas. NASA se pone en contacto con las grandes fortunas americanas y les dice, yo te voy a dar un permiso especial para que tú hagas exploración y pongas un hotel en órbita terrestre. Y tú vas a investigar para construir un transbordador que vaya a ese hotel y lleve a la gente que va al hotel a pasar unas vacaciones y la devuelva a la Tierra. Pero a cambio, toda esa tecnología que tú vas a investigar y que vas a desarrollar, me la pasas a mí. Entonces, se gana por las dos partes. Si no hubiera inversión privada, la cosa la tendríamos muy, muy complicada. Sí, ¿puedo puntualizar una cosa? Por supuesto. La inversión privada va al beneficio comercial. Entonces, la inversión privada en espacio solo busca satélites de telecomunicaciones y satélites de baja órbita. La exploración del espacio profundo tiene que ir de la inversión pública, porque no hay un beneficio inmediato. O sea, estamos hablando de ciencia básica que no tiene un beneficio que se pueda decir, ¿y esto para qué lo haces? Pues no lo sé, ya lo veremos. O sea, y eso es importante. Lo privado solo va a órbitas bajas de momento y va a inversiones donde puedan sacar un beneficio directo. Si queremos explorar más allá, tenemos que ir con inversiones públicas. Y desde ese punto de vista es importante darse cuenta que cuando hablamos de mucho dinero en inversión espacial tenemos que compararlo con algo. ¿Con qué lo comparamos? Vamos a compararlo, por ejemplo, con lo que cuesta hacer una película de superhéroes, que al final todos vamos al cine y pagamos. O sea, lanzar un satélite, un Mars rover a Marte, significa que aprendemos mogollón sobre lo que hay en la superficie de ese planeta, incluso tenemos la posibilidad de descubrir vida microbiana, pero vida, por ejemplo. Y si nos ponemos a contar cuánto le cuesta eso al contribuyente, una taza de café al año, literalmente sus impuestos, eso es mucho dinero por intentar entender, por tener perspectiva acerca de lo que somos, de dónde estamos, de cuál es el lugar que ocupamos en el contexto amplio de todo, del espacio, de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, de las grandes preguntas. Estamos empezando a tener la capacidad tecnológica para empezar a resolverlas. Y vamos a mirar y dejarlo en manos de la inversión privada que se mueve por un análisis tan simple como cuánto cuesta y cuál es mi beneficio. La inversión privada invierte porque tiene un beneficio. La inversión pública no lo va a ver a corto plazo, pero lo va a ver a largo plazo, porque las telecomunicaciones son producto de la era espacial. Todos tenemos un móvil en el bolsillo que viene de la inversión en ciencia básica, que en el momento no se sabía dónde iba. Los pañales desechables. O sea, es que en el día a día tenemos un montón de aplicaciones que vienen de esa inversión pública en ciencia básica, en el espacio o en el... Vaya discurso, ¿no? La vida. Es que de verdad que creo en la ciencia básica. Es que tienes toda la razón. Además estamos, como tú bien dices, en un momento muy emocionante porque la tecnología ahora se ha desarrollado lo suficiente como para mandar un robot a Marte, que tenemos imágenes diarias de la superficie de Marte, que ya es como si estuviéramos viendo parte de la Tierra, ¿no? Lo sentimos así de cercano. Y sobre la inversión privada, ahora la Estación Espacial Internacional se ha abierto a hacer anuncios, a hacer comerciales. Van a poder hacer anuncios desde allí los astronautas, van a poder fabricar productos que luego se vendan en la Tierra. Un número limitado de horas van a poder dedicar a estos menesteres los astronautas, que están muy liados, pero oye, que a lo mejor dentro de poco, pues no sé, una cerveza
espacial nos podemos tomar porque se ha fabricado allí. O sea que, bueno, yo creo que también cualquier inversión es buena, mientras no se nos vaya un poco la cabeza, ¿no? Siempre puede estar bien. Y yo me pregunto, ¿de quién es la Luna? Puso ahí, ¿tiene dueño? La bandera es americana, la que hay plantada, ¿no? Hay una empresa americana que está vendiendo parcelas. Sí, pero hay un acuerdo internacional que dice que todos los cuerpos celestes son propiedad de la humanidad. O sea, un país no puede reclamar derechos sobre ninguna superficie de ningún cuerpo planetario. Eso es cierto, pero la compañía que vende parcelas en la Luna se está forrando. Es el señor, es un señor. Sí, claro que es un señor. Es un tío muy listo. Ole su nariz, o sea, y que lo compra también, que vamos. Pero... y nadie ha denunciado a esta empresa, sigue ahí en activo. Oye, que te juro que funciona y funciona muy bien, ¿eh? Bueno, y hay quien vende estrellas también, ¿no? ¿Tú que eres astrofísica? Sí, pero vamos, o sea, que las vendan. O sea, el problema es quien las compra, que está perdiendo el dinero. A veces nos llaman la atención ciertas cosas. Mira, los soviéticos ponen en la Luna 2 Lunokhod, que son 2 vehículos con ruedecitas que andaban por allí, sacaron fotos. Increíble, cuando hicieron eso fue increíble. Como la Federación Rusa andaba escasa de dinero, dijeron, vamos a vender un Lunokhod. Y entonces hicieron una subasta y vendieron un Lunokhod. Un ciudadano americano particular compró el Lunokhod. Entonces hay un ciudadano de Estados Unidos que tiene en la Luna una propiedad suya. Ese Lunokhod de ahí es mío. ¿Y para qué le vale? Y ya está tan feliz. Claro, con la especie de carrito pues de golf, ¿no? Le vale para lo mismo que los que tienen la parcela. Más o menos. Siguiente marciano, por favor. Buenas noches. Considerando que se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna y por lo que se había acabado antes de mencionar del avance tecnológico increíble que ha habido desde entonces, teniendo en cuenta que cualquier teléfono, cualquier dispositivo electrónico que usamos en nuestro día a día es muchísimo más complejo y tiene muchísima más capacidad de procesamiento, por ejemplo, que los que iban en las naves que permitieron el alunizaje. Me gustaría preguntar si creéis que ha habido un paréntesis en esa exploración espacial tripulada y, de ser así, ¿cuáles son sus causas? ¿Por qué? Gracias. Yo creo que la llegada a la Luna fue provocada. Quiero decir, no nos tocaba llegar a la Luna en esa época, es una opinión personal. Teníamos una tecnología muy primaria y no era lo suficientemente garantista de que todo saliera bien. Pero había razones políticas, había razones militares. El Sputnik empezó a dar vueltas emitiendo un bip constante y eso a los americanos los puso muy nerviosos. Dijo, no controlamos lo que está ocurriendo y está pasando varias veces al día. Hay que llegar a la Luna como sea, hay que forzar la maquinaria. Y se llegó, yo creo que antes de tiempo. Quizás 15, 20 años más tarde hubiera sido lo suyo, ¿no? Pero también hubo un aspecto muy positivo y es lo que he dicho antes. A raíz de esa exploración del espacio surgieron tecnologías de las que disfrutamos hoy en día, microondas, móvil, GPS, etcétera, y que se produjeron ahí porque había que forzar la máquina y había que inventar cosas que como él se encontró que había que conocer y probar cosas por primera vez y a ver qué pasa. Y eso lo hicieron gente de una pasta muy especial, ¿eh? Gente que se jugaron la vida y que no escamatimaron esfuerzos en hacer lo que hubiera que hacer para llegar a hacer las misiones. Para mí eso es lo más importante. ¿Por qué no hemos vuelto? ¿Por qué no hemos vuelto? Yo creo que no hubo interés en un momento dado, cuando ya fueron 6 o 7 veces que dijeron, bueno, aquí no hay nada. Ahora mismo sí puede haber algo de interés. Bueno, el helio, como comentabas tú, el helio 3, para fisión nuclear. Ahora sí hay motivos incluso para la fabricación de cohetes con destino a la Luna. Sería más barato, creo, lanzar un cohete desde la Luna hacia Marte, porque hay menos gravedad. Sí, como punto, como parada técnica antes de partir hacia Marte. Ahora vuelve a haber razones para volver a la Luna, y yo creo que en eso está.
Pero en todo este periodo, desde que se acabó el proyecto Apolo, no ha habido ni necesidad ni... Yo creo que también los periodistas perdisteis el interés. No había selenitas, no había alguien a quien... no había muertos, no había sangre, o sea... Bueno, y no había... En principio, pues ningún mineral o nada que explotar allí, ¿no? Un interés económico, exacto, obvio, entonces... Pero yo creo que es importante puntualizar que cuando los humanos nos ponemos a hacer algo, lo podemos hacer en conjunto y bien. Y ahora que tenemos retos tan grandes como, por ejemplo, que os va a tocar a vosotros más que a los más mayores, como el cambio climático, o sea, realmente si nos ponemos a solucionar un problema tan gordo juntos, o sea, si llegamos a la Luna con un ordenador de 72K, ¿cómo no vamos a solucionar el problema del cambio climático si nos ponemos a ello, ¿no? O sea, exactamente, la unidad del el espíritu Apolo, ¿no? Sobre sacar rédito a la exploración lunar, nos plantea Francisca una pregunta, y es: ¿las grandes potencias como China, Estados Unidos, etcétera, están utilizando la Luna con fines estratégicos y militares? No tiene mucho sentido. Yo creo que hay dos motivos o dos razones por las que se podría volver a la Luna. Hay una razón económica, sin duda. Si lo que me cuesta ir a la Luna me va a salir más caro que los beneficios que voy a obtener de lo que consiga allí, pues es un negocio ruinoso. Luego no me interesa ir. Cuestión económica fuera, es decir, yo voy a la Luna, muevo el regolito y ahí debajo no hay brillantes, ni oro, ni nada de eso. O sea que lo del helio 3 tiene su miga, porque si alguna vez se llega a conseguir la fusión fría, el helio 3 va a hacer falta y en la Tierra no hay, porque lamentablemente se destruye al llegar a la atmósfera. En la Luna sí hay, pero hay en una cantidad tan pequeña que para extraer 1 kilo de helio 3 hace falta mover 100 toneladas de regolito. Entonces, ¿qué hago? Primero me llevo una excavadora a la Luna. ¿Y cómo me llevo una excavadora a la Luna? Pues mandando 20 viajes. Así que mando 20 viajes y cojo mi excavadora. Llego a la Luna y muevo 100 toneladas de regolito. ¿Y luego qué hago? ¿Me traigo las 100 toneladas a la Tierra? Pues no. Lo lógico es instalar un laboratorio en la Luna y extraer el kilo de regolito. Y ya con ese kilo me vuelvo a la Tierra. Cuando eso sea una necesidad económica, se hará. Se hará. Mientras tanto, no. Mientras tanto. En cuanto a cuestiones militares, la Luna está tan sumamente lejos que vamos a hablar de Estados Unidos y Rusia, que es lo más cómodo. Vamos a suponer que los americanos ponen una base militar en la Luna con misiles para defenderse y tal, y que la Federación Rusa lanza un ataque sobre los Estados Unidos. Cualquier misil lanzado desde la Luna va a tardar 70 horas en llegar a la Tierra. ¿Qué ha pasado? Porque los Estados Unidos han desaparecido. Entonces, no tiene interés económico, no tiene interés militar, no tiene interés. Directamente. Claro. Que no volvemos, que si volvemos ya veremos por qué. No, vamos a volver porque sí hay otro tipo de interés. O sea, ahora los chinos han dicho que ellos van a ir. Científico, siempre ha habido interés. Eso por supuesto. O sea, no Y nos además, olvidemos de la ciencia. Claro. No, por supuesto. Parece que va a sacar siempre la bandera aquí, pero... No, eso por supuesto. Pero bueno, los chinos es más un interés de tipo nosotros podemos hacerlo. Prestigio, sí, de sacar pecho, marcar paquetes, sí. El pulso tecnológico se marca en el espacio. El pulso tecnológico fue, o sea, hace 50 años era en el espacio y volvemos a repetir la misma historia. O sea, China y Estados Unidos están marcando un pulso tecnológico ahora mismo en el espacio. Sí. Ya. Claro, pero es que además los chinos dicen, nosotros vamos. ¿Y qué dice la Federación Rusa? Estos van. Nosotros vamos. Y Japón, que tiene unos lanzadores buenísimos, dice, joder, si nosotros llevamos lanzando satélites toda la vida, nosotros vamos. ¿Qué pasa con la ESA? ¿Europa se va a quedar al margen? También vamos. No, si es que realmente somos la segunda potencia después de NASA. ESA. Sí. ¿No va a ir Europa? Claro que sí. Nosotros vamos. Y los israelitas han dicho, pues a lo mejor nosotros también. Y la India, perdóname, la India ha dicho, nosotros también. Pues al final se va a hacer cola como el Everest o algo de eso. Pero han ido todos ya. ¿Y qué va a hacer Trump?
ir a la Luna. O sea que a la Luna sí vamos a volver. Pero todas las agencias que has dicho ya han ido. Y además es que... No, pero hablo de vuelo tripulado. No, tripulado no. Pero otra cosa, todas las agencias que han dicho tienen colaboraciones internacionales. Los chinos llevan instrumentos alemanes y japoneses. Ya. La Agencia Espacial Europea colabora con NASA en todas las misiones y con la Agencia Espacial Japonesa. La ciencia es internacional. Los lanzadores, los cohetes son rusos siempre, porque NASA no tiene capacidad de lanzar nada. Toda la gente que va a la Estación Espacial Internacional lo hace con cohetes rusos. O sea, la dicotomía se perdió en la Guerra Fría. Ahora hacemos ciencia y la hacemos todos juntos. Y colocamos, y como son proyectos tan grandes que requieren tantos científicos y tanta colaboración, y tú sabes de esto, pero yo sé de esto, se colabora. Se hacen instrumentos conjuntos y se ponen en cohetes que son de un país o de otro, de una agencia espacial o de otra, pero vamos juntos. O sea, estamos de acuerdo hasta un cierto límite. O sea, la ciencia es cierto que colabora totalmente, pero cuando un astronauta americano lo tienen que subir la Federación Rusa a la estación, le cobra $70 millones. Y eso no tiene que ver nada con la ciencia. Es que la NASA tiene pasta. Eso es economía. Yo te digo a ti que el mundo lo mueve el dinero y si no hay dinero el mundo se para. Siguiente marciano, por favor, que no se nos quede ninguno en el tintero. Hola. Durante la Guerra Fría hubo conflictos y tensiones que adelantaron la llegada a la Luna. ¿Hoy en día existen este tipo de conflictos? ¿Son necesarios para que se llegue ahí o no? Bueno, en su momento, esa Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, lo que hizo fue generar una feroz competencia entre dos genios que fueron Korolev y von Braun. Alguien dijo que si hubieran colaborado, ¿qué hubiera pasado? No hubiera sido igual. Quiero decir, del enfrentamiento de dos genios surgió esa tenacidad, nosotros lo podemos hacer mejor, nosotros lo podemos hacer antes. Yo creo que fue positivo en un principio, sobre todo en aquella época, que hubiera esa competencia para ver quién llega antes y quién llega mejor y más lejos. Hoy en día creo que lo que estaba diciendo Eva, yo creo que lo suyo sería que todos los países con tecnología pusieran a disposición de un objetivo común y no imperara tanto el beneficio económico, el beneficio del prestigio político, etcétera, etcétera. Pero por desgracia el ser humano pues no es así. Yo soy pesimista al respecto, pero me gustaría que fuera de esa manera. Vamos a ver qué está haciendo Enrique Flores. Vamos a ver qué dibujos, qué ilustraciones ha hecho durante esta animada tertulia. ¡Los marcianos! Ahí está Eva y Carlos. Todos los cuerpos celestes son propiedad de la humanidad. En 1969 salimos del planeta y volvimos. ¡Qué chulada! Cuando se posó la nave quedaban 17 segundos de combustible. Bueno, esta ha sido una historión. Ahí está Jesús. La inversión es bestial, pero lo que se recupera es también mucho. No hay presencia femenina en la Luna. La Luna nos embruja. Qué cierto. Dicen que se oían palmas y cantes. Esto estuvo también muy bien. El espíritu del Apolo nos valdría de mucho hoy en día. Esa es la reflexión que más está subrayando hoy. Ya hemos vuelto al principio. Maravilloso siempre. Bueno, vamos a ir con una parte, un bloque que yo creo que a todos nos lo tenemos muy presente, porque no lo entendemos, yo creo, ninguno de los que estamos aquí sentados, y es porque hay gente que aún piensa que no fuimos a la Luna, que fue un montaje. Incluso una de las personas que nos ha mandado una cuestión por Twitter nos lo dice: ¿por qué hay tanto escéptico? Y pone entre paréntesis, es decir, ignorante,
con respecto a la llegada a la Luna? Yo la primera vez que hablé con Carlos le planteé esa cuestión y se enfadó. Es decir, es una cuestión que es un tema tabú para él. Es decir, ¿cómo pueden pensar esto? Hoy en día, con un telescopio medianamente potente, puedes ver los restos de las misiones. Pero no sé muy bien por qué el ser humano tiende a mitificar donde no hay a ver cosas que no... Hubo una misión, por ejemplo, a Marte, en la que se tomaron varias fotografías y una de ellas parecía como un rostro humano. Y bueno, ellos ya lo habían visto, esas imágenes, junto con otras fotos en la estación española, no le dieron ninguna importancia. Bueno, pues hubo que si eso es de otra civilización, que han dejado esa imagen, que eso tal, que es prueba de que allí hay gente, que tal. Después, cuando se aterrizó con los robots, se comprobó que era un montículo que, bueno, pues desde donde se tomó el ángulo, la reflexión, las luces, etcétera, parecía algo como una cara. Una pareidolia, ¿no? Creo que se dice. Los científicos han tenido que batallar siempre con este tipo de teorías, que algunas han llegado hasta el delirio. Y hoy en día, por desgracia, no sé muy bien por qué se sigue empecinado en que el hombre no llegó a la Luna. Pero bueno, las evidencias son las que son. Y insisto, cualquiera con un telescopio medianamente potente puede ver los restos de todas las misiones en la superficie lunar. Es verdad, están colgadas en internet. Si hay algún conspiranoico viéndonos, sin ánimo de ofender, puede comprobarlo, puede verlo en altísima resolución. Quique, cuéntanos. Bueno, yo creo que es una manera de... Yo creo que el quiz está en la forma de pensar, ¿no? Como pensamos ciertas cosas, ¿no? Si me permites, ¿puedo hacer un experimento? Dale. Me gustaría que los que están aquí presentes levantaran la mano aquellos que no han ido a Australia. Vale, son bastantes. Nos pilla muy lejos, sí. Toda esta gente no ha ido a Australia. De todos los que no hemos ido a Australia, ¿podéis levantar la mano aquellos que pensáis que hay un sitio que se llama Australia, que está en la otra punta del mundo, que hay canguros, unos guiris que venden cerveza? De todos, ¿cuántos pensáis que hay una cosa que es Australia? De todos los que habéis levantado la mano. Pues todo. A ver, por favor. Ay, esta señora no ha levantado la mano. Yo creo que esta es la prueba de que al final podemos creer en algo que no hemos visto, no hemos tocado, que no hemos visitado. ¿Por qué? Porque hay unos indicios. Hay unos indicios que a mí me hacen pensar que hay un país que está en la otra punta del mundo, que hay canguros y hay unos guires que beben cerveza, ¿no? Y yo no he estado allí. Entonces, ¿por qué usas esta forma de pensar en el caso de Australia y no en el caso de la Luna, cuando hay multitud de indicios también que te dicen que se llegó a la Luna? Entonces yo creo que la cuestión es la forma de abordar, de pensar el tema, ¿no? Indicios hay multitud. Bueno, indicios, pruebas, ¿no? Pruebas, indicios. Al final dicen, no, aquello fue una farsa, fue un montaje. Carlos estuvo en Fresnedillas. Hay una postura muy clara: o Carlos es cómplice de esa farsa. Uno de los 400.000 cómplices. Claro, uno de los 400.000 cómplices. El dinero mueve el mundo. Sí, pero de esos 400.000 cómplices, ¿cuántos habéis salido diciendo me arrepiento de esta mentira? Pues ninguno. Entonces, perdona por acabar. Entonces, o Carlos es cómplice, o si no es cómplice, a él también le engañaron. Pero claro, eso es un anacronismo, porque la mentira que hay que montar para montar una mentira es muchísimo más complicado. Es decir, ¿no? Mira, claro, yo ya voy porque esto es un follón. En fin, yo creo que hay que simplemente estudiar con ojo crítico, por supuesto, todos esos indicios y pruebas, pero la conclusión racional es que evidentemente se llegó a la Luna, ¿no? Incluso los principales enemigos en aquella contienda, que fueron los soviéticos, no solo no negaron el hecho, sino que afirmaron que efectivamente los americanos habían llegado allí, con lo cual
también estaban compinchados los soviéticos. Bueno, el pensamiento mágico es una creencia y siempre va a estar allí. Da igual las pruebas que les pongas sobre la mesa. Siguiente martiano, por favor. Yo soy. A ver, habéis estado hablando sobre cómo la luna llega a influir al ser humano y cómo nos embruja. Y entonces ahora hay algo que está muy de moda y que a mí por supuesto es que me encanta, y es la astrología. Y a pesar de no ser ciencia, esa influencia que se ha puesto... Bueno, es una pseudociencia. Para mí es ciencia, pero es que si yo digo que es una ciencia, la gente se extrañaría. Pero bueno, es una pseudociencia en principio. Quita la palabra ciencia, por favor, que me dan un ataque. Bueno, yo lo veo así, pero bueno, la historia es que viendo esa influencia de la que estáis hablando, ¿podría llegar en algún momento a estar conectado de alguna forma la astrología con la astronomía? Por favor. Mira. No, con cariño. Cuando no entendíamos las cosas, hay muchas cosas que todavía no entendemos, ¿vale? Cuando no entendíamos las cosas, construíamos historias. Y construíamos historias con las cosas que teníamos a mano. Una de las cosas que tenemos a mano es el cielo, y el cielo no cambia. Las constelaciones, o sea, se debe simplemente a una cuestión de movimiento, de cómo nuestro planeta gira, cómo gira en torno al Sol. Las constelaciones que vemos, que son simplemente dibujos que hacemos en el cielo, se van moviendo a lo largo del año. Y con esas constelaciones construimos historias que nos permitían entender la realidad que nos rodeaba. Y nos las creíamos, porque nos vienen bien. Es como si tú estás esperando el autobús y te aburres. Pues te inventas una historia con los dos personajes que estás viendo ahí. Imagínate que todos los días ves a las mismas personas. Pues te construyes una narrativa que se ha ido propagando a lo largo de los tiempos. En el momento que aprendemos a entender la realidad de otro modo, que aparece el método científico, que podemos establecer conclusiones basadas en hechos, que empezamos a manipular la realidad de las cosas y decimos, esto es así porque esto es así. Mira, es que ahora entiendo que en realidad la Tierra no es plana. Mira, ahora entiendo que es que la Luna muestra sus fases porque está girando en torno a la Tierra y refleja la luz. Es que ahora entiendo que lo que hace nuestro planeta es girar alrededor del Sol. Y mira qué fuerza más chula tenemos aquí, que dice que poniendo una G aquí, que es una constante, multiplico las masas, divido por la distancia al cuadrado y me explica tanto cómo se cae este vaso como me permite lanzar cohetes. Hemos separado mitología, creencias, historias que nos permitían entender una realidad complicada de ciencia. La astrología simplemente son historias. Nos encantan las historias. No tengo nada en contra de las historias, me encanta la literatura. Son historias maravillosas, pero hay que tenerlas como lo que son historias. Y no hay nada más poderoso en la mente humana que las historias. Si yo ahora mismo os digo que NASA me acaba de comunicar por el micrófono que en cuanto salgamos de aquí va a haber un meteorito radiactivo que está emanando gases tóxicos y que mejor nos quedamos aquí, te aseguro que empezamos a... ostras, y si nos quedamos, la mente es muy poderosa. Y es tan poderosa que hay que tener cuidado con las historias que la contamos. Tenemos una herramienta maravillosa que es la ciencia, con sus defectos, con sus virtudes, pero la ciencia nos permite acercarnos a la realidad poco a poco, nos permite cuestionarla, nos permite decir, pues mira, esto no funciona, tenemos que construir una teoría mejor. La astrología no hace nada. Si yo hago una predicción astrológica, no es una predicción. Sin embargo, si utilizo la ciencia, te puedo poner un rover en Marte en el 2024 a las 7:21. O pueden poner con 2 o 3 señales 4 astronautas en la Luna o en Marte. O puedo lanzar una misión hoy y que llegue a Plutón en el 2037 y mira que Plutón está girando y la Tierra pero puedo calcular el movimiento y decirte exactamente dónde la voy a colocar y cómo. Eso es predecir el futuro. La astrología no.
Y lo siento, o sea, yo soy Escorpio, ¿eh? Es que me has tocado el alma, lo siento. Vamos con el siguiente marciano, por favor. Hola. Bueno, pues ya hemos hablado de la Luna, ¿no? Sabemos que ahora de momento no hay ningún interés en volver. Entonces, una vez superado lo que es la Luna, mi pregunta es ¿cuáles son los proyectos que tenemos así a corto o a largo plazo en el futuro de la astronomía y de la investigación espacial? El de Marte ya lo conocemos, entonces si nos podéis hablar un poquito de algún otro que conozcáis, algún proyecto que tanto la NASA como las organizaciones internacionales pues quieran lograr en un futuro. Vamos a poner un dron en Titán. Toma ya. ¿Por qué Titán? Porque tiene una atmósfera de hidrocarburos fascinante. O sea, creemos, por ejemplo, que el agua es un disolvente fundamental a la hora de la aparición de la vida. O sea, es un ingrediente que hace falta para construir vida. Pero imagínate que no es agua, sino que es otro disolvente. Titán tiene la posibilidad de ese otro disolvente. Entonces vamos a colocar un dron. Se ha anunciado hace 2 días. ¿Tiene permiso para volar? Creo que les da tiempo a conseguirlo mientras lo construyen. James Webb Space Telescope es un telescopio que tiene una participación importante española. De hecho, una parte fundamental de los instrumentos que lleva el telescopio es un telescopio gigante que va a medir el universo más frío y que se va a lanzar al punto Lagrangiano 2, que está muy lejos, o sea, muy muy lejos. Si falla cualquier chorrada, se va el proyecto voy a hablar bien, al carajo iba a decir, ya lo he dicho. O sea, es un instrumento maravilloso, ha costado mucho dinero, pero tenía que haber sido lanzado ya, pero siempre las misiones espaciales se retrasan un poquito. Y eso nos va a permitir medir el universo más frío. O sea, ¿qué información nos da eso? Como la luz tarda en llegar a nosotros, cuanto más lejos miramos, cuanto más baja es la temperatura del objeto que estamos observando, más información nos da acerca del pasado. Y estamos hablando no ya de 50 años, de 100, sino de miles de millones de años. Y, mirar al pasado de esa manera y entender cómo se forma la estructura a gran escala del universo es maravilloso. O cómo se forman los Perdona, estoy hablando mucho. Es que me emociona. Tenemos una astrofísica on fire aquí. ¿Cuántos marcianos quedan? Levantad la mano. A ver, no veo esas manos. 2. 3. Por favor, adelante. Vale, hola. Bueno, antes, volviendo a lo de la farsa, que no hemos llegado a la Luna y todo eso, yo leí en un artículo que un 25% de los jóvenes estadounidenses creen que todavía no hemos llegado. ¿Creéis que es debido por el sistema educativo, porque ya han pasado 50 años? Y si el porcentaje, ¿sabéis si ha subido o bajado en estos años? Hay mucha gente que cree que la Tierra es plana. Bueno, hay gente que... Las teorías son tremendas. Yo creo que eso se cura con conciencia. Yo creo que, por ejemplo, cuando el Hubble se puso en órbita, se habla de los muchos beneficios que se obtuvieron, la información que proporcionó el Hubble. Pero en aquella época también estaba en boga la teoría creacionista. Y dicen que ese fue el principal mérito del Hubble. Demostrar que las cosas ocurrían de forma natural. Si después detrás de esa forma natural hay algo o no, ya es subjetivo, cada uno tiene libertad para creer o no creer, etcétera. Pero basar tu vida en eso, yo lo veo un poquito arriesgado, y creo que ese tipo de teorías se curan con ciencia y más ciencia. Sí, estoy de acuerdo, y además a mí, si alguien me pregunta de verdad, o si me dice de verdad, yo no creo que hayan pisado la Luna, yo le digo, ¿tú en primaria ibas a clase o no ibas a clase? Educación, formación, ciencia. Siguiente marciano y último, martiano. Hola. Martiano.
Yo quería recuperar una expresión que habéis usado durante toda la charla y me ha encantado, que es lo del espíritu de Apolo, esta capacidad de colaboración que se mostró durante la carrera espacial. Y que yo quiero preguntaros, ¿creéis que seremos capaces de repetir esta hazaña, de volver a recuperar este espíritu y aplicarlo quizá no a un campo tan lejano como puede ser la ciencia y viajar y conocer el espacio, sino a nuestro propio planeta y a la sociedad? Yo creo que esa pregunta la tenéis que responder vosotros. Claro. Es vuestra generación, es vuestro planeta, y vosotros tenéis los instrumentos para hacer lo necesario para decirnos a los que ya hemos llegado antes y lo hemos destrozado un poquito, que paremos ya de destrozarlo. O sea, pero eso es vuestra, o sea, te devuelvo la pelota. Estoy de acuerdo. Están surgiendo movimientos. La sueca Greta, de 15 años, está haciendo un trabajo fenomenal. Sois vosotros los que tenéis que levantaros y revelaros con lo que está ocurriendo, porque estáis heredando un planeta, por desgracia, no en las mejores condiciones. Nosotros lo heredamos mucho mejor de lo que vais a heredarlo vosotros, y tenemos la culpa, y tenéis que echároslo en cara y exigir que hagamos cosas. Pues con esta reflexión es la más repetida y la que más éxito ha tenido, la que más ha calado en nuestras conciencias, sobre el espíritu Apolo, sobre cómo pues aunar las fuerzas, ¿no? de todos los países, sin pensar en fronteras y por un objetivo común. En su momento fue la conquista lunar, y en el futuro próximo esperemos que sea frenar la emergencia climática. Nos quedamos aquí. Sabéis que tenéis a vuestra disposición a esta maravilla de tertulianos para seguir charlando con ellos ahora, cuando cerremos las cámaras y apaguemos las luces. Y los libros, que son una maravilla, compradlos. Yo quería decir, primero, agradecimiento a Telefónica por organizar este evento, me parece maravilloso, y agradecimiento a las editoriales que apuestan por el rigor científico, no es fácil. Y ahí está mi editorial, Ollán, Nuria, Laura, etcétera, que se han volcado con este proyecto y con otros muchos de mucho valor. Y eso creo que es merecedor de un aplauso, porque no es fácil. Y la exposición de Madrid a la Luna. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.